están, amiguitos del YouTube? Yo me encuentro súper bien porque acabo de leer uno de mis libros de la lista de 30 libros por leer antes de los 30, que si quieren ir a verlo lo dejo en la descripción. Cualquier libro de Enrique Serna. No les voy a negar, yo sentía una especial inclinación por Fruta Verde y La Sangre Erguida, pero terminé leyendo El miedo a los animales. Cayó en mis manos, ofreciéndose a mí. Fue causa del destino. Y pues la verdad, lo tomé, yo me di. Así que siéntense, acomódense, tómense su cafecito y comencemos a platicar sobre este libro. Antes que nada, me gustaría comentarles que yo no me esperaba encontrar nada de lo que leí. Fue una tremenda sorpresa. Sin embargo, me encontraba y la verdad me sigo encontrando un poco cansada sobre este tipo de tema. De la corrupción, de resaltar lo malo, lo feo, la violencia. No es que no me guste, digo, yo tengo una especial inclinación hacia la novela negra, pero justamente en ese momento necesitaba otra cosa y El miedo a los animales no supo dármela, pero eso pues ya no es culpa del libro, es culpa mía, ¿no? El miedo a los animales fue publicado en el año 1995 y consta con un total de 296 páginas. Fue escrito por uno de los escritores mexicanos más influyentes del medio, Enrique Serna, escritor de cuentos, novelas y ensayos. El libro empieza mal. Muy mal. Tendremos como protagonista a Evaristo Reyes, que yéndose por la vida fácil termina como un judicial corrupto dentro de una institución extinta en México llamada la PGR, bajo el mando de no cualquier judicial, del comandante Maytorena, que encarna lo peor de México. Para otros países esto puede llegar a sonar interesante, pero para México, que la corrupción es el pan de cada día, pues la verdad es algo que incluso es cansado. Necesitan ofrecernos un poco más, o sea, cuéntame algo que yo no sepa. Pero mientras más se va avanzando la historia, se llega a profundizar en diversos temas donde ya empieza a agarrar como que otro estilo o otra intención el libro que empieza a gustarme un poquito más. Corrupción, tráfico de influencias, favoritismos, prostitución, crímenes impunes, drogas y la lista sigue y sigue y sigue. El sufrimiento de México día con día. Evaristo tendrá que investigar la dirección de un periodista que terminó bajo la mira de Maytorena, ya que escribía dentro de su columna diversos temas controversiales, bueno, no diversos temas controversiales, hablaba de forma despectiva de funcionarios públicos que estaban coaludidos con Maytorena. Sin embargo, era un periodista en una pequeña columna que nadie leía. Evaristo, en un arrebato de rebeldía, insatisfecho por la persona en la que se había convertido, decide ir y darle a este periodista en lugar de darle la dirección a Maytorena. Así que se presenta en su casa, tienen una charla muy pequeña y al día siguiente este periodista amanece muerto. Y no solamente eso, precisamente como había sido un periodista y precisamente por todo lo que él llegaba a tocar en su columna, que obviamente al final de cuentas era pública, muchos periodistas se enardecieron y terminaron echándole la culpa a la PGR. Dicho suceso obviamente no le convenía a la PGR, por lo tanto Maytorena presiona a Evaristo para poder encontrar al verdadero culpable de todo este asunto. Porque de no ser así, Evaristo será el que va a tener que cargar con la culpa de todo lo que pasó. Evaristo se tendrá que sumergir en este mundo periodístico que eventualmente también lo va a llevar al mundo literario, porque el periodismo y la literatura van junto con pegadas. Y entonces entendemos por qué inicia de esta manera el libro. Evaristo, tras ver la corrupción de la PGR, empezará a compararla bastante con la corrupción de este mundo pseudo intelectual que se crea dentro de las instituciones culturales de México, y que a su parte son dueñas de diversas partes y diversas editoriales de México, ya que también hay una parte oscura en este mundo en el que existen las envidias por las becas, por los premios, por las publicaciones, en el que triunfará o la más hermosa o la que entregue más de sí misma, if you know what I mean, y no estoy hablando de talento. Que todos se busquen por interés para saber qué pueden llegar a sacar, que alaben a personas que no tienen talento solo por su poder, y que esas mismas personas tengan el egoísmo para ser únicamente el foco de atención y que no estén dispuestas a ayudar a nadie y verse brillando ellas mismas únicamente. Es un libro que incluso puede llegar a desmoralizar a ciertas personas que quieren llegar a ser escritores, que a veces el talento no solamente alcanza para poder llegar a publicar un libro o para poder llegar a cumplir tu sueño. Obviamente hablando de ciertos sectores específicos de México, que es lo que llega a abarcar Enrique Serna. Enrique Serna no se llega a salir de México. Se enfoca en los organismos gubernamentales que se enfocan en promover esta cultura literaria y una que otra institución editorial independiente. Así que él está hablando prácticamente de un círculo bastante reducido. No se llegan a ofender ni nada. Yo sé de que también hay concursos y talentos muy importantes que han podido despegar en base a
a muchas oportunidades que se han dado, solamente que también hay una parte de todas estas instituciones, de todo este sector que no está del todo bien, y es lo que está tratando de transmitirnos Enrique Serna. Sin embargo, también el escritor llega a citar a un clásico francés que habla de lo mismo. Enamorado de la escritura y tratando de vivir de este arte, un hombre viaja a París queriendo ser escritor, que no solamente llega a entrar a este mundo corrupto, sino que él también llega a corromperse moralmente y que llega incluso a comprometer su integridad física en todo este proceso. El título del libro es Ilusiones perdidas del escritor Honoré de Balzac. El lenguaje del escritor oscila entre el refinamiento intelectual y los barrios bajos mexicanos. Vulgar, sucio, cotidiano, sin llegar a perder el refinamiento incluso en estos momentos. Y eso es algo que de verdad se le tiene que reconocer. A diferencia del libro de Salvar el Fuego, del que le hice reseña y que recomiendo mucho, no se llega a sentir tan forzado este lenguaje vulgar que se utiliza en México. Y sobre todo en este ambiente tan pesado entre puros hombres que viven día a día con la violencia que se está generando en México, que es también muy pesada. Tiene un final muy sorpresivo, ya que este libro también formará parte de este jueguito de descubrir quién es el asesino. Y no le atiné ni de cerca. Y sin embargo es algo que terminas aceptando después de leer la explicación de todos estos hechos. También volviendo a lo mismo dentro de esta corrupción, de este egoísmo del mundo literario. Y no lo malentiendan, la crítica de todo este mundo de la literatura, en todo este libro, Enrique Serna nos plantea su amor a este arte, a la escritura, a la rebeldía que todo esto conlleva, al amor, a un oficio que no es del todo acertado a ciertos lugares del mundo como lo es México. No lo leí en el mejor momento, lamentablemente, por lo que yo terminé dándole únicamente una calificación de 4 estrellas, ya que como dije estoy algo cansada de estos temas. Y bueno, yo sé que si estoy cansada de estos temas, entonces ¿por qué los estoy leyendo, verdad? Ya sé que me van a decir, pero también yo sé que no me dejarán mentir que a veces empiezas un libro sin saber de qué va. Simplemente porque este escritor te llama la atención, o simplemente porque la portada te llamó la atención, o simplemente porque el título te llamó la atención, lo empiezas a leer sin siquiera haber leído la sinopsis ni nada por el estilo, porque es bonito. Es una de las mejores experiencias empezar a leer un libro desde cero sin saber nada y darte cuenta que te topaste con una joya, darte cuenta de cómo se va desarrollando algo, una historia de la que tú no sabes nada. Y yo, que de por sí me moría por leer a Enrique Serna, hasta su lista del súper hubiera agarrado para leer. La novela negra no es para todas las personas y específicamente con este lenguaje tan vulgar que se emplea y las temáticas que llega a usar, puede incluso reducir todavía más a este mercado potencial que tiene la novela. Pero es uno de esos libros de los que se sacará algo seguramente. Es un muy buen libro. Sin pelos en la lengua a la hora de mencionar estas instituciones que sí existen, o al menos que sí existieron en México. Y si son ese potencial mercado, entonces léanlo. Y si no son mexicanos, también léanlo, porque la corrupción en este tipo de sectores la vamos a encontrar en todos lados, ya que en cualquier ámbito siempre existirán personas oportunistas o con malas intenciones. Cuéntenme qué les pareció este libro o qué libro de Enrique Serna me recomiendan. Y recuerden, leer es resistir. Benito Taibo.